hace aproximadamente unos 3000 años que Dios dio una misión a Salomón. Era de volar o viajar, llámalo como quiera, a España, a Toledo, y hacer una cueva especial, una nave grande, y dejar allí una mesa que había creado Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, ¿no? Por haber hecho el templo de Salomón, se llama así, el templo, para guardar dentro del templo el arca de la alianza, que antiguamente, antes de la creación de Salomón del templo, pues el arca la llevaban en una tienda de campaña, es decir, los levitas y a la familia de Aarón, perdón, el hermano de Moisés, pues era herencia de que uno de la familia tenía que seguir siendo sumo sacerdote, levitas, una tribu especial de la tribu de Israel. Y entonces el rey de Israel, dependiendo de que quien Dios, Jehová Dios, el Dios de Israel, juzgara digno de ser el rey. El primer rey fue Saúl y el segundo rey fue David, el rey David. Ya sabéis la historia bíblica de que hubo un incidente grande de que un filisteo gigantesco llamado Goliat, un gigante, pues insultara al Dios de Israel, se burlara. Entonces ha habido siempre enemistad con los israelitas en aquel tiempo y los filisteos y otros cananeos y otras tribus de allí. Bien, pues Salomón tenía la posibilidad, con la sabiduría que Dios le dio, el premio por haber construido el templo. Un templo fantástico, en 6 años y medio lo acabó, pero fabuloso. O sea, y no era un templo para ganar dinero, como hacen las religiones, o hacer museo y cobrar no. Era para guardar el arca de la alianza. Y el arca de la alianza era, y lo es, el instrumento de Dios para hablar con la humanidad. Claro, Dios no es un hombre, ¿no? Dios siempre hablaba por medio de ángeles o un conducto electrónico, digamos, llamarlo de una manera, el arca de la alianza. Bueno, muy resumido, pues el arca de la alianza desapareció 2 veces. Bueno, no una vez, pero quiero decir, en diferentes ocasiones el arca se llevaba siempre, la tenían dentro del templo. No era más antiguamente que la llevaban en una tienda de campaña. Y luego en cualquier lugar específico montaban la tienda de campaña muy grande, ¿no? Y dejaban el arca y los levitas para cuidar de los rituales del arca y protegerla. Así que en 2 ocasiones, una vez en el año 615 ante la era común, pues los israelitas se volvieron rebeldes. Lo habían sido, ya nada más salir de la liberación que Dios le hizo de Egipto, ya se hicieron rebeldes. Eran esclavos en Egipto, no eran nada. La gente, además el faraón de Egipto dijo que mataran a todos los niños. Enseguida los reyes en relación con matanza de niños, ¿no? Que mataran a todos los niños del pueblo de Israel y ya está. Porque eran paganos, claro. Y entonces los israelitas de ahí en adelante habían sido esclavos. Esclavos. O sea, no eran ni nación, porque la nación de Israel salió cuando Dios liberó a los israelitas de Egipto de la esclavitud, los llevó a la tierra prometida, que era Canaán o Israel, ¿no? Y allí ya empezó un estatuto de tribus, de reyes, de sumos sacerdotes, levitas, para cuidar del templo y hacer los rituales místicos religiosos para recordar, por ejemplo, en fiestas al templo del día de la liberación, el día pasado, a la fiesta de la liberación del pueblo de Israel, que no lo olvidarán nunca, que habían sido esclavos y que luego fueron liberados por Dios. Por su propia fuerza no hubiera salido nadie con vida de, porque eran muy soberbios los egipcios y maltrataban a los esclavos a patadas y a latigazos. Tenían solo un trabajo, que es lo curioso que en Egipto jamás, nunca se ha hablado que manejaran hierro, que no existía, ni acero menos, ni papel, ni planos, ni madera, no había madera en Egipto. ¿Cómo iban a hacer los esclavos pirámides que hoy son una imposibilidad? No se puede hoy, con los métodos más modernos existentes, las maquinarias pesadas, grúas gigantescas, vías de tren para cargar piedras de toneladas, millones de piedras. Es una barbarie. Hoy no se puede hacer. Hoy el intento sería, es que automáticamente sería repelido porque no, esto no. Todo el oro del mundo y no lo acabamos nunca. Pero vengo al tema de Toledo. Y entonces,
en la segunda ocasión que se destruyó o se quemó el templo de Israel por orden de Dios, una vez más la rebelión de los judíos contra las leyes divinas de Jehová Dios, y entonces el impeler a los romanos que quemaran Israel, quemaran el templo por segunda vez, ya estaba quemado de esto, ya no quedaba apenas nada, y entonces los israelitas de esclavos, los mayores, bien, los ancianos y tal, niños, pues se quedaban allí para todo el mundo. 1 millón y pico de esclavos de Israel en el año 70 la era común hacia Europa. El tiempo de Salomón, el tiempo de Salomón, pues cuando fue a Toledo no fue solo. Hay textos antiguos que salen a diario cada vez más, y lo he dicho yo durante años, que Salomón podía construir naves voladoras. Hay textos que dicen que Salomón viajaba con ejércitos en naves hacia ver todo el mundo, hacia la parte más lejana de la Tierra. Es decir, corrió todo el planeta porque tenía no solamente naves que había construido con una inteligencia superdosada, sino que además tenía la obligación de recorrer todo el mundo. ¿Por qué? Porque entonces Israel era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios. Dios escogió a Israel, Jacob. Antes de eso a Isaac, a Abraham. Es decir, y Dios había prometido que los descendientes de Abraham poseerían la tierra completa. Pero la constante rebelión de los judíos hacia las leyes divinas hizo que ya desistiera Dios, y la llegada a Jesucristo en la tierra ya no era precisamente los israelitas, los judíos, el pueblo de Dios escogido, ya eso se acabó, porque ya era hartura de que ves que haber una rebelión, hasta tuvieron la descarada crimen atroz de matar a Jesucristo, los mismos levitas que eran israelitas, descendientes de Jacob, ¿no? Eran todos judíos. Entonces mataron a Jesucristo porque la envidia y los celos que tenía del amor de Jesucristo, curar las enfermedades, resucitar a los muertos, alimentar masas de gente milagrosamente, andar sobre las aguas. O sea, vieron al Hijo de Dios, pero la envidia de que Jesucristo los odiaba a los levitas, a la religión satánica aquella, los decía hijos de Satanás, y cada vez que lo veía a Jesucristo en el templo, cogían cuerdas, Jesucristo y a latigazo y a patar en el culo, y volcaba las mesas, se volvía loco, los echaba a latigazo y a patar y a puñetazo en la cabeza, y le mataron. 2 días después, Dios lo resucitó, y ahora viene Jesucristo no solo para acabar la maldad del pueblo de Israel o como sea, sino del mundo entero. Acabar definitivamente con el mal que había creado el gran opositor de Dios y de la humanidad, Satanás, y millones de ángeles caídos, los rebeldes, los ángeles de la oscuridad, eliminados todos. Pero quiero recargar siempre, esto es un poquito muy largo historial del pueblo de Israel. Hoy en día no es más los israelitas el pueblo de Dios, son gente, como digo esto, y los apóstoles, gente de todas las naciones. Por eso Jesucristo mandó predicar el Evangelio, la buena nueva a todo el mundo. Porque antiguamente era inconcebible, solo era concebible hasta el tiempo de Jesucristo de que los israelitas eran dignos y eran gloriosos por haber sido elegidos por Dios como pueblo de Israel. Ya nunca más. Por eso hasta el día de hoy los levitas, muchos israelitas, ¿no? Los rabinos odian a Jesucristo. Incluso ha habido atestiguación de algunos rabinos que decían que si aparecía Jesucristo lo volvían a matar igual. O sea, no se han arrepentido. Entonces Salomón fue encomisionado con un propósito para el tiempo del fin, que llegara a España naves voladoras, no iba solo nunca, y entonces, y cada vez que iba Salomón a cualquier parte del mundo, cogía una mujer prominente de ese país, donde sea en China, sea en Rusia, sea en Arabia, sea en Australia, estuvo en todos sitios. Y entonces se casaba con una mujer prominente y la dejaba embarazada para dejar prole de Salomón en todo lugar de la tierra, porque entonces era el pueblo de Dios. La dinastía del rey de Israel en aquel tiempo. Entonces, Salomón llegó a Toledo. Hizo una galería, porque Toledo está, nadie se explica, ya lo explicaré con todo lujo de detalle, quién hizo esos túneles. Toledo está invadido de túneles por debajo. Es inconcebible, túneles de kilómetros. Pero túneles que, bueno, que a varias alturas, como las ciudades en Turquía de Ninkuyú y Capadocia, que son ciudades que van en roca a varias alturas. Pero ciudades, habitaciones, pero nadie explica, yo lo explicaré, quién hizo esas ciudades, para qué, y tan complejo, más complejo que crear pirámides, porque vamos, eran habitaciones que tenían agua digamos, limpia, había unos pozos, con profundidad podían sacar el agua del centro de esa ciudad, en lo más profundo, y aire acondicionado por unos conductos para que aire fresco llegara a todas las habitaciones.
pero era fantástico, pero nadie se explica, ya te digo, lo explicaré. ¿Quién hizo esa ciudad? En Dericuncú y Capadocia. Pero kilómetros. Y luego en una ciudad grande, otra ciudad, bajando una escalera a varias alturas, otra. Se conoce hasta más de 14 ciudades. Más luego en Palababa con otras ciudades, todo debajo tierra. Y vuelvo a Toledo, España. Y dejó allí en seguridad el Arca de la Alianza. Hablo del tiempo de Salomón, ¿no? Entonces, el Arca de la Alianza, digo, hacía milagros. O sea, porque era el poder de Dios. Dios estaba, digamos, el conducto donde Dios hablaba con los israelitas, con el sumo sacerdote, con todo. El Arca de la Alianza. Y en esa galería, en esa ya digo, hay mucho que contar y es largo de expresar la cantidad de acontecimientos que ha habido en relación con la cueva de Hércules. De hecho, allí la tuvo que dejar con un propósito, que en el tiempo del fin entrara un personaje escogido llamado el Gran Monarca. El Gran Monarca. Los reyes de Toledo, ya Salomón dejó los primeros israelitas al cuidado de la cueva de Hércules. Es decir, tenían la misión, los israelitas, que es la colonia de judíos más antigua de España en Toledo. Todavía existe, claro. Había la judería que en unas calles solo podían vivir judíos, ¿no? Entonces, los israelitas se cuidaban de que nadie entrara en la cueva. Había una ley que había puesto Salomón que los reyes de Toledo, que fueron sucesivas generaciones de otras culturas, romanos, godos, visigodos, árabes, judíos, culturas, que iban dominando siempre Toledo y siempre era especial Toledo, el centro mundial de todas las culturas antiguas. Entonces, los israelitas cuidaban, le decían al rey, al que entrara de rey, al hijo, al padre o al que sea, mira, ahí no tienes que entrar. Hay unas prohibiciones dadas por Dios, Jehová Dios. Y si entras, si rompes los candados, tienes que poner un candadito en una puerta grande, pon un candado. Era todo muy simple. Y te vas. Nunca entres. Porque está prescrito que en el tiempo del fin se romperían todos los candados y entraría un personaje llamado el Gran Monarca, Alberto Ganosa, el descendiente directo del rey italiano Alberto Ganosa, que fue el primero que vio las visiones, él y su familia, que llegaron a ser la familia más popular de los reyes de Italia, la familia de los cantores, Matilde Canosa, que la iglesia le hizo santa porque veía visiones, ¿sabes? Que aparecía un rey el tiempo al fin que haría grande el país español, que haría grandes proyectos, grandes descubrimientos, que más gente lo seguiría. Era monarca. Y no tenían que entrar, porque si entraba y no ponía el candado, vendría sobre España un castigo por parte de Jehová Dios de una invasión de árabes que duraría España esclavizada a los árabes 700 años. Eso pasó en el año 70 de la Común, en el año 70, en el año 711 de la Era Común. Entonces, Rodrigo, un rey godo, pues se burló de aquello. Él le tocó el puesto de poner un candado y dijo, no pueden andar. Esto es un cuento. Habría veintitantos candados, 24 candados. Digo, yo voy a poner candado. Entonces, las noblezas de Toledo, y el clero y toda esta gente, le dijo, bueno, pues tienes que poner candado, que hay una maldición aquí, que no nos vas a arruinar. Pero pon un candado y ya está. Esto aquí hay algo grande. Deduzco la estupidez de Rodrigo. Aquí debe haber algo que la ignorancia del pueblo español y de los toledanos, que aquí debe haber algo que se ha escondido hace muchos años y es una seguridad, un tesoro grande. Y entonces, con la excusa de que esto es una maldición, la superstición de la gente, pues no entra nadie. Pues yo voy a entrar. Y le dijeron, incluso le dijeron los nobles y la religión, pues dinos lo que crees que puede haber. Y yo te lo damos. No entres. Tú dices, pues puede valer tantos millones. Tómalo. Entre todos hacemos una colecta, toma. Y no entres. Por tener miedo. Pero no. Consintió curiosidad, voy a entrar. Y entró con la corte y se asustó porque allí vio estatuas gigantescas que protegen la mesa de Salomón y el papiro condenatorio, leyéndolo, más es historia de que entró en la cueva, se asustó de ver los robots gigantescos metálicos que protegen la mesa de Salomón o el cronovisor de Salomón para que se vea la historia, cualquier historia pasada de crímenes, atrocidades, de quien sea, vista en imágenes y del futuro. Y entonces cayó con terror, salió de la cueva y unos días después invadieron desde el norte de África los árabes hacia España, durando una invasión de 700 años. Todo esto es historia, no es leyenda. Pero claro, ¿por qué yo entraré en la cueva del Hércules? Eso está garantizado, no hay problema. Pero ¿por qué hay tanta insistencia y miedo en que yo, Alberto Ganosa, aunque nunca los medios no dirán nada, esto está prohibido? Dirán, bueno, ¿por qué no puede entrar Alberto Ganosa?
Eso va a ser una prosperidad española impresionante, porque como dicen las profecías, dice, cuando entre la persona escogida, el gran monarca, pues hará grande el país español, riqueza, como hizo Salomón con el pueblo de Israel, ricos todo el mundo, porque Dios le dio esa autoridad, hizo rico, invasiones, prosperidad, el pueblo de Israel era el pueblo más poderoso de la tierra con Salomón. Que con este va a hacer lo mismo, que impedimento, pues entramos, vemos la cueva de... ¿Por qué? ¿Por qué hay prohibiciones? ¿Por qué las élites y los satanistas y el Vaticano y las logias y las sectas satánicas? ¿Por qué no? Porque saben que efectivamente sus videntes, sus espiritistas, sus satanistas le dicen no, porque hacen reuniones satanistas con los espíritus de la oscuridad, los demonios, y le dicen no, que este no entre, que no le dejen ni hablar, que no, porque este va a destruiros a todos. ¿Y a quién? A los malvados. Porque hay unas profecías de la cueva de Hércules que dice, la tercera y última vez que alguien entre en la cueva de Hércules, no, es conocido en Toledo, empezará en Toledo una catástrofe que se extenderá por toda la tierra y el Vaticano y la Iglesia Católica caerá. Entonces el miedo del Vaticano y del Papa y la Iglesia Católica, los poderosos, las riquezas que han acumulado sin mover un dedito, nada que pidiendo, siguiendo dinero, y luego las matanzas, las cruzadas, la Inquisición matando masas de gente y llevándose a todo lo que han podido de Sudamérica, Norteamérica, de la cruzada, pues acabó con los hombres en Europa. Es decir, y luego en Arabia, pues robando y masas de gente muertas que no valieron para nada las cruzadas, salvo que el Vaticano y la Iglesia Católica y los reyes se enriquecieran bestialmente con todo lo que rapañaban y robaban por todos sitios. Pues ese es el motivo por el cual dice el Vaticano no, que no entre. Y hay una presión que no entre este tío, que no aparezca, porque este va a ir a por nosotros. Es lo que dicen ellos. Este sí va a hacer rico todo España, eso es seguro, porque le hemos estudiado durante años. Hablan de mí. Pero eso de verdad, ya lo verá como un día le dirán qué razón tenía. Y dice, pero este va por nosotros. Este no le podemos controlar, no le podemos untar, no le podemos amenazar, no le podemos liquidar. Este tío entra y masas de gente le sigue, porque este va a sacar los gigantes en roca, va a sacar los dinosaurios en túneles, va a sacar no solamente el arca de la alianza, va a sacará todo. Tiene la cualidad y el poder, como decía Salomón, y este es tío, un dedo que mueva y mueve masas de gente y dice, venga, y un ejemplo muy sencillo y muy popular. Hoy en día, por ejemplo, para que den cuenta de que estoy hablando, pues, España necesita, como todos los países, un abrazo libertador, necesita prosperidad, libertad de expresión, necesita trabajo la gente, riqueza, ilusión, luchar por la vida, como antiguamente que las familias con hijos, con familiares tengan visión de futuro, mi hijo va a ser, mi hija va a hacer esto, estudiar, prosperar, el país todo político tenía tener el deber de prosperar el país donde él dirija, tener la inteligencia suficiente para inventar ideas, hacer algo, hallazgos, hacer descubrimiento, hacer una lucha para que el país prospere hacia la eternidad. Cuando hay un político, sea quien sea, por no decir muchos nombres, que tuvo la osadía y tuvo el talento de luchar porque tenía pasión, tenía carisma, prosperó un hombre en el poder, prosperó su nación bestialmente hacia el futuro. Pero eso, un hombre que tenga talento, ese talento especial que Dios da, digamos, vamos a ver, un don para dirigir una nación y tener la inteligencia suficiente para decir, vamos a hacer este proyecto y esto aquí va a traer puestos de trabajo, vamos a traer turismo bestialmente a España, vamos a tener financiación, vamos a tener, digamos, gente, banqueros, para que produzcan en España, hagan obras gigantescas de autopistas, nuevos aeropuertos para traer el turismo inmenso del mundo. Eso es prosperidad, eso es talento, eso es dirigir una nación con mano firme, fuerte y de brazo libertador. Eso es, digo en España, porque en España todas estas cosas, eso es lo que hace falta y lo que voy a hacer. Porque poniendo un ejemplo muy sencillo, muy popular, que un hombre en apariencia muy dócil, muy amable, y lo es, pero un hombre cambió el destino de una nación. Hablo de El Salvador. Y todo el mundo reconoce que este señor Nayib Bukele es un tío de talento, es un tío con corazón, con fuerza, no tiene miedo. Ese tío ha limpiado un país que estaba dominado por criminalidad, por mangantes, por drogadictos, por asesinos, y ya la gente estaba dominada por pandillas callejeras. E incluso el gobierno antes de Bukele estaba dando opciones con miedo a los pandilleros y se habían hecho cientos de miles de pandilleros y eso ya era un infierno de horror. Pero un hombre con valor, con la ayuda de Dios, con fe, con talento, con inteligencia,
de gobernantes, ha prosperado el país de tal manera que hoy en día ya el país El Salvador es el país más popular de toda Sudamérica y de medio mundo. Y ya ve la gente que vive en paz, en prosperidad, los negocios prosperan. El Salvador es popularísimo. Todo el mundo ya quiere invertir en El Salvador. Y el Nayib Bukele es un ejemplo vivo de cómo debe ser un gobernante. En igual manera yo lo haré. Y digo que lo haré no con mis propias fuerzas, con la ayuda de Dios, igual que hizo Salomón, que no era su fuerza, era la sabiduría que Dios le dio a Salomón para gobernar un país. Lo haré con España y lo haré porque, como lo repito muchas veces, para que la gente que ve estos vídeos no piense, bueno, este hombre es que va a hacer un partido político. No, no, no es ningún partido político. El gran monarca no es un político. El gran monarca es una persona escogida para hacer prosperidad, a hacer rica, a hacer popular, a hacer grande la nación en la cual Dios le ha escogido para hacer algo grande, sacar el arca de la alianza, sacar la verdad sobre la historia pasada de la manera, los gigantes dentro de roca, que hubo gigantes Nefelín, todo el planeta, creados son los hijos de demonios materializados, que sacar dinosaurios, nada de que meteoritos los mató a todos y luego mentiras todas, sacar la muestra de que hubo dinosaurios, de dónde provienen esos dinosaurios, sacar mujeres transferidas del futuro al pasado, esposas de los demonios por todo el planeta. Son eventos que las élites tienen terror, miedo de que si este tío de lo saca esto, lo dicen, y sin que haga nada, moverá un dedo y irá lo mismo que Bukele, pero en mayor escala. Este tío va por nosotros y limpia el país y hace rico a España, pero nosotros tenemos que ir todos. Desgraciadamente es así, pero alguien lo tiene que hacer. Y no con mis propias fuerzas, sino con la ayuda de Dios. Está, si miran las profecías en internet, está, pero está al orden del día. Busquen en internet la profecía del gran monarca español, de la venida del gran monarca profético en español, o busquen Alberto Ganosa y las cuevas del cole en Google, Alberto Ganosa y los gigantes en rocas, Alberto Ganosa, el arca de la alianza, verá que aparecen miles y miles y miles de vídeos de mucha gente que me apoya en todo el mundo. Luego lo que voy a hacer no es mi propia fuerza, es el espíritu que Dios da, no puramente por salvar España de una situación crítica en la actualidad, sino por llevar la luz al mundo de una esperanza sublime y de que cuando se quiere, cuando se hace lo correcto, cuando se hace la voluntad de Dios, como dice la Biblia, prospera España y el mundo entero. ¿Cómo vamos a monarcar ese trabajo? Y digo muchas veces, no como jactancia personal, yo no soy nadie, soy un ser cogido con Dios que dice y ya está. Para la gloria de Dios, como hacían los templarios que pusieron la riqueza más grande de España y medio mundo en aquel antiguo, y el Vaticano los robó todo y los quemó encima. No, para mi gloria. Y lo diré siempre, para la gloria de Dios. El mismo Dios que hizo a Salomón sabio y poderoso y a Israel poderosa, yo lo haré con el mismo espíritu España y con la luz del mundo para hacer prosperidad, grandeza y esperanza para la humanidad.